oír tu dulce voz llamando, estás llamando. Puedo oír tu dulce voz llamando, estás llamando. Puedo mirar en tus ojos con llamas de amor, diciendo ven, diciendo ven. Puedo oír tu dulce voz llamando, estás llamando. Puedo oír tu dulce voz llamando, estás llamando. Ahí la cita de Primera de Samuel, capítulo 3, por favor, verso 1. Y vamos a leerlo juntos para cerrar este tiempo de la palabra de Dios, amén. Y dice la escritura: el joven Samuel, Primera de Samuel, capítulo 3. Lo leemos juntos. ¿Cómo dice, hermanos amados? El joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de ¿quién? De Elí. ¿Quién era Elí? Era un sacerdote en medio de la casa del Señor. Y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días y no había visión con frecuencia. La necesidad del pueblo del Señor, la necesidad de nuestros hijos, la necesidad de nosotros como padre tiene que ver con esto, mi hermano. Y en estos tiempos oscuros, en los tiempos de Samuel, en los tiempos de Ana, de este sacerdote, un sacerdote que ya era viejo, de repente Dios muestra la necesidad como lo hace en el libro de Oseas. ¿Y cuál era la necesidad, amados hermanos? La palabra de Dios escaseaba y no había revelación de ella con frecuencia. No había hombres y mujeres, padres, que se volvieran a su palabra, que se levantaran, así como Josué, como Moisés, y leyeran la ley, así como esos sacerdotes que Dios estableció, y leyeran ¿qué? La palabra, los mandamientos de Dios. Y entonces cuando esta necesidad se presenta en medio de nuestros hijos, así como decía el libro de Proverbios, va a venir desgracia, va a venir calamidad, va a venir aflicción. Porque la palabra de Dios es útil, hermano, es eficaz. Y mira, qué importante es poder ver esta necesidad, porque es un reflejo. ¿En qué se reflejaba en estos tiempos en los jóvenes, en los hijos de Elí? ¿En qué se reflejaba? Primera de Samuel, capítulo 2, verso 12. Y vamos a ver en qué se reflejaba cuando la palabra de Dios no estaba en el corazón de los hijos. Los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían ¿qué? En eso se refleja, hermana. Hermana, tú eres madre. Hermano, tú eres una autoridad en tu familia sobre tus hijos. ¿O quién es mi hermano? Y dice la escritura que por causa de que la palabra escaseaba en los padres, en el pueblo de Dios, se reflejaba en las obras malas de los hijos. Porque la forma como se mostraba lo que había en el corazón, el conocimiento de Dios en los hijos, se reflejaba en sus hechos, en sus obras. Eran hombres impíos. Y Dios lo sabía. Y Dios quería tratar con los jóvenes en ese tiempo. ¿Por qué? Porque no lo conocían, hermano.
porque cada quien hacía lo que parecía, dice la Escritura. ¿Y saben qué, mis hermanos? Ahí en el verso 29, vamos a leer 22, ahí en ese capítulo, verso 22, dice la Escritura: pero Elí era muy viejo. ¿Y qué pasaba con este padre, sacerdote? Oía todo lo que sus hijos hacían con todo Israel, y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Eso era lo que estaba sucediendo. ¿Qué estaba pasando? Que llegaban de mujeres afuera del tabernáculo, pero por dinero, con intereses. Entonces ya habían hecho contacto ¿con quién? Con los sacerdotes que ministraban ahí, y tenían relaciones, hermano, a escondidas. Y eso era lo que estaba pasando. ¿Qué estaba pasando? ¿Cuáles eran las obras de ellos? Verso 17, hermana, ahí mismo. ¿Qué dice? Rápido, hija. Era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban ¿qué? Venían con las ofrendas y las presentaban a los sacerdotes, y ellos se quedaban con lo mejor y no les importaba. Su mente estaba cauterizada, no tenían temor de Dios, mi hermano, y estas obras se manifestaban en los hijos de Elí. Hermano, yo te pregunto, después de que has escuchado este mensaje, ¿qué refleja tu hijo en su vida? ¿Qué frutos manifiestan nuestros hijos? Porque todo es el resultado de una falta de conocimiento. Es el resultado de que pueden estar aquí 10 años y no escuchar y aprender la buena voluntad de Dios, que es agradable y perfecta, y no producir temor en el corazón de nuestros hijos. Sigue diciendo la palabra, verso 29, hermano. ¿Qué dice? ¿Por qué has hollado mis sacrificios? Y aquí Dios ya está tratando con Elí, le está diciendo: y mis ofrendas que yo mandé ofrecer en el tabernáculo, y has preferido honrar a tus hijos más que a mí, engordándolos de lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo Israel. ¿Cuál era la necesidad de este padre? Que primero era lo que sus hijos decían, no lo que la palabra escrita que tenía que cuidar para que sus hijos la llevaran por obra, mi hermano. Esa es la diferencia. En eso se manifiesta cuando nosotros como padres, en vez de honrar a Dios con su palabra y cuidar de que yo mismo como padre lleve por obra lo que Él me habla, lo que Él me ha enseñado en su palabra, y cuidar que mi hijo, mi hija también lo haga, en vez de hacer eso, porque de esa manera como pueblo honramos a Dios. No estoy hablando con gente que no conoce, gente que tiene un llamado, gente que dice en la Escritura que fuimos escogidos. La voluntad de Dios es que nos sacó del anonimato. La voluntad de Dios es que nos trasladó de las tinieblas a la luz, de la potestad de Satanás. Nos hizo libres, nos sacó de Egipto, mi hermano, de la esclavitud, del pecado en el que estábamos. Pero tu vida y la mía y la de nuestros hijos tienen un propósito, y es este, mi hermano. Y así como decía la hermana, el mismo dolor puedo sentir en mi corazón, la misma carga, cuando veo una madre en este lugar llorando y sufriendo porque su hijo se ha rebelado. Duele cuando nuestros hijos quieren imponerse, cuando ellos piensan que su propia opinión es mejor que la de Dios y ni siquiera reciben la nuestra. La voluntad de Dios es que tú y yo como pueblo entendamos la gran necesidad que tenemos como padres de llevar la palabra, de sembrarla en nuestros hijos, de dar un testimonio que somos hijos
de Dios, que hay temor en nuestro corazón, aleluya. Y cuando no entiendes esto, cuando no hay ese entendimiento, ¿sabes qué sucede, mi hermano? Se refleja en nuestros hijos. Se va a reflejar. Y tal vez tú estés cargando un pequeñito ahí muy bonito, así como yo un día cargué a mi niña, a mi niño. ¿Sabes qué? Un día van a crecer. Un día van a crecer. Y así como Jesús crecía en estatura físicamente, pero había algo que hacía la diferencia. ¿Cuál? Que él crecía en el temor de Dios, que él estaba sujeto a la palabra y también sujeto ¿qué? A sus padres. Pero primero era ¿qué? Dios. Y mira, hermano, aquí está la palabra. Honrar a mi hijo es cuando yo le permito a mi hijo, aunque tenga 20 años, escucha, mi hermano, esto es serio. Honrar a mi hijo, aunque tenga 20, 25 años, si todavía vive en nuestra casa, mi hermano, y nuestro hijo quiere hacer lo que él quiere y tú lo permites, mi hermano, ¿sabes qué? Tus ojos, escucha, tus ojos van a ver lo que no hiciste, lo que no sembraste. ¿Cómo no le estorbaste a tu hijo? ¿Cómo no defendiste tu fe? ¿Cómo no aplicaste la palabra? Tus ojos van a ver cómo tu hijo, así como lo dijo el libro de Proverbios, ¿para quién será el ay? ¿Para quién será el dolor? ¿Para quién será lo amoratado de los ojos? Para aquellos jóvenes, para aquellos adultos que se detienen en esta vida y solo quieren vivir bajo sus propios deseos y no conforme al llamado que tienen y a la palabra buena que el Señor nos ha dado, aleluya. ¿Se dan cuenta, mi hermano? Es importante, mi hermano, que Dios me hable. Mira, aquí está la palabra, verso 26, ¿qué dice? 25 y 26. Aleluya, ya terminamos. Dice, si pecare el hombre contra el hombre, los jueces ¿qué? Le juzgarán. Pero si alguno pecare contra Jehová, ¿quién rogará por él? Pero ellos no oyeron la voz de ¿qué? De su padre, porque Jehová había resuelto que iban a morir esos jóvenes. Murieron, hermano. Y yo no digo que tu hijo va a morir, pero ¿sabes qué? Dice la palabra, ahorita te explico. El joven Samuel iba creciendo y era acepto delante de Dios y delante de ¿qué? De los hombres. ¿Qué historia, mi hermano? Cuando tú lees esta historia, ves a un hombre que tenía la responsabilidad de trabajar con sus hijos en medio del tabernáculo y que lo había dejado de hacer. Y de repente cuando él ministraba ahí en el templo, de repente ve a una mujer llamada Ana. Y dice que no hacía ruido, pero ella estaba ahí levantando sus manitas y solo movía sus labios. Y entonces él pensó que eran esas mujeres que andaban con sus hijos, porque él ya lo sabía. Y se acercó a ella y le dijo, oye, ¿por qué haces eso? Le reclamó. Y este hombre no entendía lo que estaba pasando con Ana. ¿Y sabes qué estaba pasando con esta mujer? Estaba derramando su alma delante del Señor. ¿Por qué? Porque tenía una necesidad: poder tener un hijo, mi hermano. Pero el Dios que conoce el futuro, mi hermano, que conoce nuestra condición, a través de esa mujer iba a levantar a un joven llamado Samuel, que iba a ser, dice la palabra, aleluya, que él iba a ser fiel al Señor como sacerdote, como profeta en todo el territorio de Israel. Perdón, hermano. El pueblo de Dios, más adelante,
dio testimonio de que ese hijo que pudo concebir Ana, fue un hombre que amaba al Señor, que ministraba en la casa del Señor, que había temor en su corazón y sobre todo que era fiel al Señor. Joven, padre que estás aquí, esa fue la diferencia. ¿Y sabes qué? El pueblo de Dios necesitaba escuchar la voz ¿de qué? De su Dios. ¿Y a través de quién iba a escuchar la voz? Porque la palabra escaseaba. Recuerden que escaseaba. Pero ¿a través de quién iba a hablar Dios? A través de ese joven. De una madre que fue menospreciada por un sacerdote. Pero después lo que estaba pasando, la contradicción, la paradoja fue esta. Sus hijos verdaderamente se estaban metiendo con mujeres rameras afuera del tabernáculo por dinero y hacían lo que querían dentro de la casa del Señor. Hermano, ¿qué me enseña esto y cómo lo aplico a mi vida? Esta necesidad. Dios, escucha, Dios va a esperar el momento y tiene el momento para revelarse a nuestros hijos, para revelarles su palabra, para que lo conozcan, para que nuestros hijos tengan un encuentro con Él. Con tu bebé, lo va a hacer Él. Ese es el plan de nuestro Dios sobre su pueblo. Pero ¿sabes qué? Escucha, no va a pasar si tú como padre no estás dispuesto a pagar un precio. No estás dispuesto a honrar a Dios primero que a tus propios hijos. Vivimos en un tiempo donde ¿qué? Libertad de expresión, libertad de género, donde respétame y yo te respeto. No, mi hermano, eso es allá afuera. Aquí somos la iglesia del Dios viviente. Somos ese pueblo de Dios que fue levantado para anunciar su palabra, su conocimiento, sus virtudes sobre el pecador, sobre aquella persona que va a ser fiel al Señor, así sea un joven, hermano. Y a nosotros como padres nos corresponde tener este conocimiento, predicar esta palabra a tiempo y fuera de tiempo, porque vendrán días donde jóvenes, mujeres, hombres, familias se amontonarán y tendrán comezón de oír, pero no van a estar dispuestos a llevar por obra la palabra de Dios. Y eso va a ser la diferencia cuando un hijo de nosotros se levante y así como Samuel dice que desde que conoció al Señor y de que las escrituras le fueron reveladas y marcadas a su corazón, no tan solo fue fiel, dice que no dejó caer ninguna palabra a tierra. Todo lo que Dios le habló a su corazón, Él lo profetizó. Todo lo que Dios habló a su vida lo transformó. Y eso es lo que tiene que pasar con nuestros hijos. Hemos descuidado a nuestros hijos. Si ustedes me preguntan como pastor, ¿cuál es la mayor necesidad que tenemos, hermano? Son nuestros hijos. Ve sus frutos. Ve cómo te hablan, ve cómo te respetan, ve cómo te honran. ¿Tenemos necesidad o no, hermanos padres? Contéstenme. Tenemos necesidad. ¿Y quién va a levantarse y va a estar dispuesto a pelear por nuestros hijos, por nuestras hijas, por nuestra herencia? ¿Te vas a conformar a lo que ven tus ojos en la vida de tus hijos? ¿Te vas a conformar? Tenemos un Dios que todo lo hace posible, mi hermano. Y por eso llegaste a este lugar y por eso te quedaste. Porque muchos jóvenes se han aferrado a su orgullo, a sus caprichos. ¿Sabes cuáles son los dioses ajenos? Esos dioses que hicieron que el pueblo de Dios fuera infiel. Lo que ahora en este tiempo nosotros como padres y nuestros hijos abrazamos.
¿Cuál es ese Dios que no es Dios, pero que tú estás honrando, joven? Voy a dar un ejemplo. Quiero que hable el Señor a tu vida, mi hermano. Un celular. Había un padre que tenía una hija, solo una hija, y había tenido cuidado de ella. Y la amaba y había crecido la jovencita y le dio todo, estudios, ¡pum! Y de repente su padre le hizo una promesa para que terminara la preparatoria. Ya estaba en ese tiempo de preparatoria. Y le dijo: hija, si tú terminas la prepa con buenas calificaciones, te voy a comprar el celular que tú quieres, el más costoso, la última generación. Y esta muñequita se esforzó y terminó su prepa. Y el padre fue con su hija, su mamá, le compró el celular, el que ella quería, el mejor. Ahí está, hija. Y estando ahí, agarra a la niña, la joven, y dice: pero espérenme, al celular hay que ponerle una protección, ¿verdad? Los celulares tienen una carátula que protege el celular, ¿verdad? Vamos a comprarle la mejor. Órale. Pero también vamos a comprarle, ¿para qué? Para que la pantalla no se rompa. ¡Pum! Pero también voy a ponerle una contraseña para cuidar que tú no sepas lo que hay aquí. Es más, también lo puedo asegurar porque es costoso. Vamos a asegurarlo. Ya se aseguran los celulares cuando los venden. Y de repente el padre ve todo eso de su hija y de repente ve cómo está vestida y de repente una faldita corta, una blusita donde, perdón la expresión, donde sus partes se le notan. Y de repente el padre es así como que se le abren los ojos y ve esto, hermano, que nos está pasando a muchos. La jovencita ahora va a cuidar un celular, pero no se ha dado cuenta que primero debe cuidar ¿qué? Su cuerpo, su dignidad, su honra, sus valores. Y entonces el padre se da cuenta y la confronta y le dice: oye, creo que me he equivocado contigo. Por amor, yo he estado ahí contigo para que tú salieras adelante, pero hay cosas que no he cuidado. Tu corazón. Y eso nos está pasando a muchos de nosotros. Hermano, nosotros como padres, a través de la palabra, vamos a tener la sabiduría para conquistar el corazón de nuestros hijos. Y qué ejemplo más hermoso que el de Ana. Ana aprendió a pedir. No pidió para ella. La necesidad, la tribulación que tenía en su familia porque Penina se burlaba, esa necesidad donde esa mujer que también era mujer de su esposo, porque en ese tiempo sé que se daba la poligamia, la llevó a vivir amargamente. Y esa tristeza, mi hermano, la llevó a la palabra. Y ella creyó que había un Dios en los cielos que podía darle, escucha, que podía darle lo que nadie le podía dar. Aunque su esposo le dijera: ¿que no soy yo mejor que 10 hijos? La necesidad de Ana, ¿sabes cuál era? Poder tener paz en su corazón y poder, por medio de su fe, vivir lo que Dios le había enseñado. Y así nosotros, mi hermano, muchos de nosotros
¿Qué necesidad tenemos como padres? ¿Qué necesidad tenemos como padres? Hemos descuidado. ¿Cuál es lo contrario de cuidar? Descuidar. ¿Qué hemos descuidado? Hemos sido cobardes. Podemos gritarle a la esposa, pero a un hijo no le puedes gritar. Oye, yo no estoy hablando de que nos peleemos con nuestros hijos. Estoy hablando, hermano, de que nuestros hijos necesitan la palabra, necesitan corrección, hermano. Necesitan que tú les estorbes. Escucha, ¿qué pasó con Samuel? Hizo la diferencia. Yo te pregunto, joven que estás aquí, madre que estás aquí, ¿estás haciendo la diferencia? Nuestros hijos tienen que hacer la diferencia. Los dioses ajenos de allá afuera, ¿sabes qué quieren hacer? Entrar al corazón de nuestros hijos. Y muchos de esos dioses ya entraron al corazón de nuestros hijos. Ya entraron, hermano. Y termino con esta cita, Oseas, lo que hablaba la hermana al principio, ahí en el capítulo 1. Acomódala. Oseas 1. Verso 2, ¿qué dice? El principio de la palabra de Jehová por medio de Oseas. Dijo Jehová a este profeta, ¿qué le dijo? Ve, tómate una mujer fornicaria e hijos de fornicación, porque la tierra fornica apartándose de Jehová. Cuando dice la tierra, la escritura, en otra versión, lo que está diciendo es que mi pueblo, a los hijos que yo crié, pero que no me conocieron, fornica ¿con qué? Apartándose de Jehová. Y dice, ¿sabes qué? Ve con una ramera, con una prostituta y cásate con ella y ten hijos con ella. Wow, ¿no? Qué ministerio, ¿verdad? Profético, pero también tener que enfrentar eso. Y como Oseas era un hombre temeroso del Señor, fue y lo hizo. Y tuvo 3 hijos. Capítulo 2, verso 5, ¿qué dice? Dos 5, hermana. Y aquí está hablando Oseas y dice, porque mi esposa, su madre, se prostituyó, la que los dio a luz se deshonró, porque dijo, iré tras mis amantes, que me dan mi pan y mi agua, mi lana, mi lino, mi aceite y mi ¿qué? Y mi bebida. Entonces, esta mujer casada, que ahora era casada, que había recibido una dignidad, porque ¿quién en esos tiempos, quién se casaba con una prostituta? Nadie. Pero Dios hace cosas que a veces no entendemos. Y de repente esta mujer tuvieron sus hijos y ahora este hombre le dice a sus hijos, mira, ¿saben qué hizo su mamá? Me engañó. Y se fue con sus amantes, con esos amantes que antes tenía. Y se fue. Y prefirió ¿qué? Porque ellos le daban ¿qué? Pan, agua, lana, lino. ¿Qué significa esto? Capítulo 3, verso 1. Me dijo otra vez Jehová, ve, si estamos ahí, ve, ama a una mujer amada de su compañero, aunque adúltera, con el amor de Jehová para con los hijos de Israel, los cuales miran a dioses ajenos y aman
tortas de pasa. ¿Qué significa? En pocas palabras le dijo: ahora ve Oseas, y ve con esa mujer que te engañó y recíbela. Tráetela, llévatela para tu casa otra vez. Y aunque ame a sus amantes, a su compañero con el que anda, tráetela para la casa. Es tu esposa. Wow, ¿verdad? Y aunque sea una adúltera, ámala con el amor de Jehová. Capítulo 2, verso 8. 7, y 8. Y fíjate lo que dice. Y aquí está hablando de esa mujer y le dice: seguirá a sus amantes y no los alcanzará, los buscará y no los hallará. Entonces dirá: iré y volveré a mi primer marido, porque mejor me iba entonces que ahora. 8. Y ella no reconoció que yo le daba el trigo, el vino y el aceite, que le multipliqué la plata y el oro que ofrecía a quién, a Baal. Entonces te lo explico para finalizar este mensaje. Dice: va a pasar esto. Dios le dice al profeta Ira: ¿sabes qué va a pasar? Ella va a regresar, le va a ir mal otra vez y va a regresar contigo. Pero aunque regrese contigo, ve por ella, porque es tu esposa, y tráela. Y de repente en la mente humana, esto es imposible que un hombre que pueda hacer, pueda aceptar a una mujer que la ha engañado con muchos amantes, y que aún ama a esos amantes, y ese marido sabe que ama a esos amantes hasta que tiene un compañero, pero la recoge. Y entonces Dios dice: mira, te voy a explicar. Todo lo que ella hace, el trigo, la harina, el aceite, y aún yo le he multiplicado su dinero, dice, a final de cuentas, todo eso que yo le he dado, lo termina dando ¿a quién? A su Dios ajeno, a su Dios. ¿Qué simboliza esto, mis amados hermanos? La infidelidad de su pueblo. ¿Entiendes? Eso es lo que simboliza la infidelidad nuestra, lo que va a pasar con nuestros hijos mañana. Y Dios, sabiendo lo que va a pasar mañana con nuestros hijos, nos habla el día de hoy para que no suceda como esta mujer que tenía muchos amantes. Esa mujer representa al pueblo de Dios, un pueblo infiel, un pueblo adúltero. ¿Y qué simboliza? Cuando nosotros como pueblo abrimos la puerta de nuestro corazón a otros dioses, a otros amantes, y nos gustan, los hemos amado. ¿Y cuáles son esos dioses ahora en estos tiempos? ¿Cuáles son esos compañeros que ahora vamos caminando de la mano con Él, aunque tengamos un llamado, aunque tengamos un propósito, aunque un día Dios te haya hablado y te haya dicho: tú eres mi escogido? ¿Cuáles son? El dinero, el entretenimiento, los placeres, los deleites. ¿Cuáles son esos amantes? ¿Cuáles son esos dioses ajenos? Los dioses que abrazan las otras naciones y se postran ante ellos. Lo que allá afuera hacen cuando verdaderamente una mujer engaña a su esposo, cuando no respeta a su esposo, su autoridad, cuando nosotros como hombres no tratamos a nuestra esposa con ese temor y ese conocimiento que el Señor nos da. Esos son esos dioses. Cuando a nuestros hijos les impacta más la música mundana, lo que suben en Instagram, en TikTok, en Facebook, les impacta y les descarga que los traigamos aquí.
Y es más fácil que en su escuela aprendan a decir groserías y se manifieste en ellos una personalidad diferente que van a ocultar y en la casa la van a esconder y van a mostrar otra personalidad. Dos pensamientos. Esos son los dioses ajenos. Esos son los amantes de un pueblo. Y delante de un Dios celoso, Él dice: un día yo voy a llamar a un pueblo que no es pueblo, una que no es esposa, voy a hacer que sea mi esposa. Un día voy a amarte tanto que voy a prolongar mi misericordia sobre tu vida. Lo voy a hacer, voy a esperar el momento. Te voy a llevar al desierto, dijo el profeta, y ahí me vas a conocer. Y sabes qué, el desierto representa donde un joven, donde un padre ya no puede con su vida, cuando ya estás cansado y hastiado de tus propios caminos, cuando un día Dios te habló siendo joven y de repente tomaste decisiones, dolor, quebranto, tribulación, y de entonces ¿qué va a suceder? No tendrás contentamiento en tu corazón, aunque tengas un hijo. Muchos de nuestros jóvenes, si no trabajamos hoy con ellos, ¿sabes qué va a pasar? Se van a unir a un yugo desigual. Va a pasar. Y la voluntad de Dios no es esa. Y cuando nuestros jóvenes, cuando el pueblo se une, empieza a tener este entendimiento, esta falta, porque es una falta de conocimiento de su palabra. Puedes estar en las tinieblas y puedes estar aquí. Puedes hablar maldiciones y puedes levantar tu adoración y decirle al Señor: santo es el Señor. Vas a sentarse, te va a gustar estar en las fiestas, ¿no? Me invitó la familia, es que es la familia, hónrala. Esos son los amantes. Y si no voy, se enojan y me dejan de hablar y pues me siento aquí. Hermano, ¿puedo ir a una comida? Van a festejar el cumpleaños, van a hacer esto y aquello, la fiesta es para esto y para aquello, pero van a hacer su misa. ¿Puedo ir, hermano? ¿Cómo vas a ir y sentarte en la mesa de los demonios, donde hicieron un sacrificio a un ídolo de yeso, de madera? ¿Cómo vas a sentarte y vas a comer ahí con los incrédulos? Y después vamos a venir aquí, vamos a tener Santa Cena. No va a haber temor y me voy a poder sentar y decir: es que yo me bauticé, es que yo soy cristiano, es que yo tengo un propósito. No, escasea la palabra. Una mala enseñanza va a traer desgracia a las familias. De repente vas a querer tu amor, joven, tu amor. Este joven me gusta, pero no es cristiano. Escasea la visión. Mira, acá vas a tener este conocimiento. Mi cuerpo es el templo donde mi Dios reposa, donde mi Dios me sacia. Mi cuerpo es una tienda donde el Dios que hizo los cielos y la tierra alegra mi vida, me hace mis pies como de cierva, como becerros de la manada, dice la Escritura. Y entonces te apartas, y entonces te cuidas. ¿Por qué? Porque si no lo haces, deshonras tu cuerpo. Y cuando fornicamos, deshonramos nuestro propio cuerpo. Pecamos contra nuestro propio cuerpo. Nos unimos a que, así como el hombre, esos hijos de Elí se unían a las rameras,
Así muchos de nosotros no nos damos cuenta con quién nos hemos unido, y por eso de repente suceden cosas aquí en las familias, porque no hay conocimiento. Y cuando no hay conocimiento, ¿sabes qué? El pueblo perece. Y entonces imagínate este Dios maravilloso que dice, viendo, porque él veía la conducta de su pueblo, sus obras, y de repente dice, el trigo que llevan, el aceite que llevan, la harina que llevan, y la ofrecen ahí a sus ídolos, al ídolo de Moloc, de Baal, de Astaret, esos animalitos, dice, hasta el dinero, y ahí van bien contentos esperando en ese Dios. ¿Sabes qué? Eso yo se los he dado, pero no me importa. ¿Por qué? Porque yo voy a levantar un pueblo, yo voy a redimir un pueblo que no van a doblar sus rodillas ante sus dioses. ¿Sabes qué, mi hermano? Si tú no entiendes la gracia y el regalo que el Padre nos dio en la persona de Jesús, no vas a estar dispuesto a pelear por tus hijos. Mira, al que mucho se le amó, mucho amará. Entre más entiendas tu llamado, tus responsabilidades, la palabra, ¿sabes qué va a pasar? Mucho vamos a amar. ¿Y cómo vamos a mostrar? De gracia recibimos y damos de gracia. ¿Cómo vamos a administrar? ¿Cómo vamos a gobernar nuestra casa? ¿Quiénes son los que tienen que gobernar su casa? Los hombres, que tienen que tener a sus hijos ¿en qué? En sujeción. Pero yo no tengo pareja, hermana. Ahí está Ana. Dedicó a su hijo Samuel, y le llevaba cada año un efod para que se vistiera, y desde pequeño le enseñaba, y ahí lo tenía. Así como muchas de ustedes traen a los pequeños a este lugar, porque Dios les va a hablar. Dios va a despertar su buena palabra en nuestros hijos, y va a ser una obra que muchos oídos retiñarán, porque Él es Dios y Él puede hacer eso y más. Él es el Dios que de generación en generación, muchos, verdaderamente los que creyeron, los que meditaron la palabra de día y de noche, los que entendieron la razón de su vida. Y así como Abraham, Dios dijo: Abraham, a ti no te voy a esconder mis planes, porque yo sé que en un futuro tú vas a hacer algo. Tú les vas a dar a tus hijos mi palabra, y vas a encargarte de que la lleven por obra. Y de repente fue probado Abraham, y él y su mujer tomaron una mala decisión, y ahí nació Ismael. Se llegó con la sierva egipcia Agar, ¿verdad? Y de ahí nació ¿qué? Porque Dios no respondía a la promesa que les había dado de tener un hijo cuando era viejo y su mujer estéril. Pero Dios no tarda sus promesas. Grandes son las promesas que Él nos ha dado. Y de repente nació Ismael y tuvo un hijo, pero no era la voluntad de Dios. No era así como Dios iba a darle el hijo de la promesa. Pasaron unos años y enseguida Dios visitó ¿a quién? A su mujer, y pudo concebir a Isaac. Y de repente los dos pequeños empezaron a crecer, y de repente empezaron a tener problemas entre ellas. Y entonces pues Agar ya se sentía así como que yo también valgo, y empezaba a burlarse, y empezaba ahí a ver que el mayor molestaba ¿a quién? A Isaac. Y entonces Saraí, vino Dios a su corazón y puso el querer como el hacer en su perfecta voluntad, y vio y le dijo a Isaac: ¿sabes qué, Isaac? Echa fuera a la esclava, a la egipcia, y también a su hijo, que se vayan de aquí. Wow, ¿cómo? Sí, que se vayan. Entonces Abraham, es la voluntad de Dios, no lo entendía, y entonces Dios lo visitó y le hizo entender: sí, ese hijo se va a ir al desierto y será una gran nación, dice. Yo voy a cuidar de él, de su madre.
en el futuro, y van a ser los árabes, y saldrán de tus lomos, Isaac. Deja que se vayan. Y este hombre era su hijo, Ismael, era su hijo, no era cualquier persona, era su hijo, pero creyó en aquel que con su palabra cumple sus promesas, y le dolió aunque era su hijo, y se fue, lo entregó. Y más adelante, poco más adelante, Dios prueba a Abraham otra vez y le dice: entrégame a tu hijo Abraham en sacrificio. ¿Lo hizo o no lo hizo? ¿Lo vas a hacer o no lo vas a hacer, hermana? Ya deja de perder el tiempo, hermana. Mira, así como el ejemplo que les daba de esta muchachita. Sí, que mi hijo acabe la carrera, que mi hija se vista, que tenga buenos proyectos, sí. Pero ¿cuándo vas a aprender a mirar lo que hay en el corazón? ¿Cuándo le vas a estorbar? ¿Cuándo te vas a sentar con él y le vas a decir que no va a hacer lo que él diga, que se va a hacer en casa lo que el Señor dice? Porque tú primero te vas a sujetar a él. ¿Cuándo lo vas a hacer, hermano? A veces ya no se puede hacer nada. ¿Y cómo duele? ¿O no duele? Es tiempo, hermana. Mira, hermana, mira a tu hija, mira cómo habla, mira con quién se junta, mira sus conversaciones y estórbale. Mira con quién se está juntando. Revísale su celular. Hay muchos de nuestros hijos que todavía están en un tiempo de revisar su celular. Mira, si no lo hacemos, ¿sabes qué? Yo lo veo, hermano, lo veo. ¿Sabes qué pasa con nuestros hijos? Las mentiras. ¿Y qué sucede? De repente andan buscando sus deseos. No es malo, pero primero es la palabra. ¿Y qué sucede? De repente está embarazada. De repente tú la ves con una persona y es un pretendiente, pero no sabes que ya hubo como 3 o 4. Con respeto lo digo, hermano. De repente ves cómo de repente agarra y te grita a tu hijo, te grita: a mí no me digas, conmigo no te metas. ¿Qué vas a hacer, hermano? Cuando tu hijo te grita, cuando tu hijo te deshonra, ¿qué vamos a hacer nosotros, hermano? En esta iglesia, ¿qué vamos a hacer? Porque es una necesidad que tenemos. Cuando se levantan nuestros hijos, cuando nosotros los endiosamos, escucha, yo lo veo, hermanos, los endiosamos. No, conmigo no se metan, conmigo no se metan. Es hermoso, está bonito, mira, Dios ha sido bueno, sí, pero ¿sabes qué, mi hermano? Tanto cuidaste esas cosas que cuando tome una decisión en otra edad, ¿sabes qué? No le va a importar lo que tú digas. Dime, ¿pasa o no pasa? Pasa y está pasando. Yo no digo que los vamos a amarrar, que les vamos a golpear, pero hermano, como dice la Escritura, así como le dijo el Señor a Josué: Josué, de día y de noche meditarás en esta palabra. Primeramente nosotros, hermanos, ¿estamos leyendo la palabra de Dios? ¿Nos estamos preparando? Muchos de nosotros no estamos leyendo la palabra de Dios, y de repente mi hijo no ve que yo leo la palabra de Dios. Pues lo primero que me dice: ¿tú qué me hablas? ¿Tú qué me dices? ¿Tú qué ejemplo me has dado? Hermano, empieza hoy. Empieza hoy, porque el conocimiento de la palabra de Dios, ¿sabes qué va a producir? Fe. ¿Sabes qué va a hacer? Va a cambiar nuestro corazón, aleluya. Y cuando cambie nuestro corazón, nuestro entendimiento va a ser otro. Y de repente lo que tú pensabas que era normal, ya no va a ser normal. Y ahora le vas a decir: no me grites. No soy tu hijo, no soy tu compañerito, no soy cualquier persona. Yo soy tu padre y tengo una autoridad sobre ti. ¿O quién la tiene en la casa? Nuestros hijos tienen la autoridad en la casa. Cuando en medio de la casa la mujer tiene autoridad, o cuando en medio de la casa
teniendo a su esposo o en medio de la casa, nuestros hijos tienen autoridad, ¿sabes qué va a suceder, hermano? Va a venir destrucción. Van a venir cosas. Cuando el hombre de Dios, el varón que está aquí, se ciñe sus lomos, se prepara, toma la palabra, la vive, mi hermano, ¿sabes qué va a pasar? Va a venir la bendición. En la ciudad, en el campo, cuando la llevamos por obra, cuando nuestros oídos están atentos, va a venir la bendición. Y lo que tú no puedes cambiar porque tu hijo ya hizo lo que quiso, tiene 23 años, 25, Dios lo va a cambiar porque tú te sujetaste a su palabra. ¿Cuántos dicen amén? Dale un aplauso al Señor. A Él sea la gloria. Gracias, Señor, por nuestros hijos.